Su tercera sinfonía, la heroica, llena de tensión y tormento. Beethoven quería difundir el poder expresivo de la música de la misma forma en que el general revolucionario había dicho que instauraría la libertad del individuo. Pero el libertador resultó ser un tirano sediento de poder que se coronó emperador. Fue entonces cuando el músico se separó del político y Beethoven, enfadado, cambió la portada de la heroica para añadir otra dedicatoria: al recuerdo de un gran hombre. En sus dos primeras sinfonías, Beethoven siguió la línea tradicional de sus predecesores, sobre todo la de Haydn. Pero en la heroica, que es su tercera, Beethoven irrumpe en el siglo XIX como el ejército francés en Europa. En cada aspecto técnico desafiaba lo establecido. En la forma de los temas, la armonía, la violencia de sus contrarritmos, en las proporciones y en el mismo concepto de la forma sinfónica. En el viejo mundo, Mozart, Haydn y muchos otros se basaban en la creencia de que lo establecido podría durar para siempre. En su idea de la forma musical, todo terminaba casi como empezaba. Por ejemplo, la forma del clásico primer movimiento es simétrica: A, B, A. Para Beethoven la vida no era simétrica. No podía homenajear a un héroe componiendo algo que se repitiese. Una sinfonía de Haydn o Mozart duraba unos 25 minutos. La heroica dura el doble. Él amplía las fronteras de la forma sinfónica. Su tercera sinfonía, la heroica, llena de tensión y tormento. Beethoven quería difundir el poder expresivo de la música de la misma forma en que el general revolucionario había dicho que instauraría la libertad del individuo. Pero el libertador resultó ser un tirano sediento de poder que se coronó emperador. Fue entonces cuando el músico se separó del político y Beethoven, enfadado, cambió la portada de la heroica para añadir otra dedicatoria: al recuerdo de un gran hombre. En sus dos primeras sinfonías, Beethoven siguió la línea tradicional de sus predecesores, sobre todo la de Haydn. Pero en la heroica, que es su tercera, Beethoven irrumpe en el siglo XIX como el ejército francés en Europa. En cada aspecto técnico desafiaba lo establecido. En la forma de los temas, la armonía, la violencia de sus contrarritmos, en las proporciones y en el mismo concepto de la forma sinfónica. En el viejo mundo, Mozart, Haydn y muchos otros se basaban en la creencia de que lo establecido podría durar para siempre. En su idea de la forma musical, todo terminaba casi como empezaba. Por ejemplo, la forma del clásico primer movimiento es simétrica: A, B, A. Para Beethoven la vida no era simétrica. No podía homenajear a un héroe componiendo algo que se repitiese. Una sinfonía de Haydn o Mozart duraba unos 25 minutos. La heroica dura el doble. Él amplía las fronteras de la forma sinfónica. Su tercera sinfonía, la heroica, llena de tensión y tormento. Beethoven quería difundir el poder expresivo de la música de la misma forma en que el general revolucionario había dicho que instauraría la libertad del individuo. Pero el libertador resultó ser un tirano sediento de poder que se coronó emperador. Fue entonces cuando el músico se separó del político y Beethoven, enfadado, cambió la portada de la heroica para añadir otra dedicatoria: al recuerdo de un gran hombre. Él amplía las fronteras de la forma sinfónica. Su tercera sinfonía, la heroica, llena de tensión y tormento. Beethoven quería difundir el poder expresivo de la música de la misma forma en que el general revolucionario había dicho que instauraría la libertad del individuo. Pero el libertador resultó ser un tirano sediento de poder que se coronó emperador. Fue entonces cuando el músico se separó del político y Beethoven, enfadado, cambió la portada de la heroica para añadir otra dedicatoria: al recuerdo
En sus dos primeras sinfonías, Beethoven siguió la línea tradicional de sus predecesores, sobre todo la de Haydn. Pero en la Heroica, que es su tercera, Beethoven irrumpe en el siglo XIX como el ejército francés en Europa. En cada aspecto técnico desafiaba lo establecido. En la forma de los temas, la armonía, la violencia de sus contrarritmos, en las proporciones y en el mismo concepto de la forma sinfónica. En el viejo mundo, Mozart, Haydn y muchos otros se basaban en la creencia de un gran hombre. En sus dos primeras sinfonías, Beethoven siguió la línea tradicional de sus predecesores, sobre todo la de Haydn. Pero en la Heroica, que es su tercera, Beethoven irrumpe en el siglo XIX como el ejército francés en Europa. En cada aspecto técnico desafiaba lo establecido. En la forma de los temas, la armonía, la violencia de sus contrarritmos, en las proporciones y en el mismo concepto de la forma sinfónica. En el viejo mundo, Mozart decía de que lo establecido podría durar para siempre. En su idea de la forma musical, todo terminaba casi como empezaba. Por ejemplo, la forma del clásico primer movimiento es simétrica, A, B, A. Para Beethoven la vida no era simétrica. No podía homenajear a un héroe componiendo algo que se repitiese. Una sinfonía de Haydn o Mozart duraba unos 25 minutos. La Heroica dura el doble.